Hola, 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 mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en un nuevo vídeo lleno de emoción, chisme y por supuesto mucha música. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta en mi canal, Nombre de tu canal. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que sé que les encanta porque a mí me tiene obsesionada. Vamos a analizar, a desmenuzar, a sentir y a vivir la posible nueva canción de Can Yaman y de Method Demir. Sí, escucharon bien. Responde mi amor imperdible, ese título que nos ha tenido a todos al borde del asiento, preguntándonos si es real, si es un sueño, si es una señal del universo de que Can y Demet están trabajando juntos de nuevo. Vamos a explorar todas las posibilidades. Antes de que nos perdamos en un mar de teorías y suposiciones, que por cierto me encantan, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y sobre todo del mundo de Can Yaman y de Method Demir. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Ahora sí, entremos en materia. Responde mi amor imperdible. ¡Qué título tan sugerente! Tan romántico, tan dramático, tan... Can y Demet. A ver, seamos honestos, desde el final de Erkencicus, todos hemos estado esperando pacientemente, o no tan pacientemente, a que estos dos talentos vuelvan a juntarse en la pantalla, o en este caso en el estudio de grabación. La química que tienen es innegable, traspasa la pantalla, y nos hace creer en el amor verdadero, aunque sea solo por un ratito. Entonces, ¿de dónde surge este rumor de la canción? Bueno, como saben, el Internet es una jungla, un hervidero de información, algunas ciertas, otras no tanto. Pero la verdad es que el título Responde mi amor imperdible ha estado circulando en diferentes redes sociales, acompañado de imágenes de Can y Demet, ya sean fotos promocionales antiguas de Erkencicus o montajes hechos por fans muy creativos. Algunos incluso afirman haber escuchado pequeños fragmentos de la supuesta canción, pero, ojo. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Hay que recordar que lamentablemente también hay mucha gente que se dedica a crear noticias falsas, a aprovecharse de la ilusión de los fans para ganar seguidores o simplemente por diversión. Así que antes de emocionarnos demasiado, vamos a analizar la información con lupa. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿hay alguna fuente oficial que confirme la existencia de esta canción? ¿Algún comunicado de prensa de los representantes de Can o Demet? ¿Alguna publicación en sus redes sociales oficiales? Hasta el momento la respuesta es no. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada al respecto. Pero, no perdamos la esperanza. El silencio también puede ser una respuesta, ¿no creen? Quizás están esperando el momento oportuno para dar la gran noticia, quizás están afinando los últimos detalles de la canción, o quizás, simplemente no es cierto. Pero como buenas fangirls y fanboys tenemos que soñar. Ahora analicemos el título, Responde mi amor imperdible. ¿Qué les evoca? A mí personalmente me suena a una balada romántica, de esas que te tocan el corazón, de esas que te hacen suspirar y recordar los momentos más bonitos de tu vida, o los más dolorosos, depende de cómo estés de ánimo. Me imagino a Can cantando con esa voz grave y seductora, y a Demet respondiéndole con su dulzura y su sensibilidad. Sería una combinación explosiva. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación. ¿De qué podría tratar la canción? ¿De un amor perdido que busca una segunda oportunidad? ¿De un amor prohibido que lucha por sobrevivir? ¿De un amor platónico que se atreve a confesar sus sentimientos? Las posibilidades son infinitas, y todas ellas me emocionan muchísimo. Me imagino un videoclip lleno de paisajes increíbles, quizás en Turquía, quizás en Italia, con Can y Demet mirándose a los ojos, transmitiendo toda la pasión y el amor que sabemos que son capaces de expresar. Sería un sueño hecho realidad. Pero volviendo a la realidad, tenemos que ser conscientes de que todo esto son solo especulaciones. No podemos dar por sentado que la canción existe, ni mucho menos que Can y Demet estén involucrados. Sin embargo, eso no nos impide soñar, imaginar y fantasear con la idea de que vuelvan a trabajar juntos. Además, hay que recordar que ambos están muy ocupados con sus proyectos individuales.
Can está triunfando en Italia, con series y comerciales que lo han convertido en una estrella internacional. Y Demet está arrasando en Turquía con sus telenovelas y películas, demostrando su talento y versatilidad. Pero, ¿quién sabe? Quizás en algún momento ese camino se crucen de nuevo y nos regalen una colaboración musical que haga historia. Ojalá. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, apoyándolos en cada uno de sus proyectos y manteniendo viva la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos en la pantalla, o en el estudio de grabación. Y hablando de mantener viva la esperanza, quiero compartirles algunas ideas que se me han ocurrido para intentar averiguar si la canción existe realmente. Podríamos bombardear las redes sociales de Can y Demet con preguntas sobre "Responde mi amor imperdible". Podríamos crear hashtags para promover la idea de la colaboración musical. Podríamos incluso organizar una petición online para pedirles que graben la canción. Sé que suena un poco loco, pero por intentarlo no perdemos nada. Además, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo personalmente no estoy dispuesta a perder la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Así que, ¿qué les parece la idea? ¿Se animan a unirse a mi cruzada en busca de "Responde mi amor imperdible"? Si es así, déjenme un comentario abajo y díganme qué les parece el título, de qué creen que trataría la canción, y qué harían ustedes para convencer a Can y Demet de que la graben. Quiero saber sus opiniones. Ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de emoción y especulación, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero hemos analizado el título "Responde mi amor imperdible", que ha estado circulando en redes sociales como una posible nueva canción de Can Yaman y Demet Özdemir. Segundo, hemos examinado la información disponible, llegando a la conclusión de que no hay ninguna confirmación oficial de la existencia de la canción. Tercero, hemos fantaseado con la idea de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos, imaginando un videoclip lleno de romance y pasión. Y cuarto, hemos propuesto algunas ideas para intentar averiguar si la canción existe realmente y para promover la idea de la colaboración musical. En resumen, hemos pasado un rato divertido y emocionante soñando con la posibilidad de que Can y Demet nos regalen una nueva joya musical. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis emociones con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios abajo, diciéndome qué les parece el título de la canción, de qué creen que trataría, y qué harían ustedes para convencer a Can y Demet de que la graben. Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se unan a la emoción, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Pero esperen. Que aún no hemos terminado. Aquí la cosa se pone aún más interesante. Porque si bien no hay confirmación oficial, podemos sumergirnos aún más profundo en el océano de los rumores y las teorías. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de las señales sutiles, de los guiños indirectos, de las coincidencias sospechosas. Todo lo que pueda indicar que Can y Demet están planeando algo grande. Primero, recordemos la conexión innegable que existe entre ellos. No solo la química que vimos en Erkencikus, sino la amistad que parece perdurar a lo largo del tiempo, a pesar de la distancia y de sus apretadas agendas. ¿Han notado que a veces se dan me gusta mutuamente en publicaciones de Instagram? ¿O que se comentan fotos con emojis cariñosos? Puede parecer insignificante, pero en el mundo del espectáculo todo cuenta. Todo se analiza con lupa, cada gesto, cada palabra, cada like. Todo tiene un significado. Además, recordemos que ambos han demostrado tener talento musical. Can ha cantado en algunas ocasiones, demostrando que tiene una voz agradable y un buen oído musical. Y Demet, aunque no se haya dedicado profesionalmente a la música, ha participado en musicales y ha mostrado su habilidad para el baile y la interpretación. Imaginen la potencia de sus voces unidas en una canción. También es importante considerar el momento actual en sus carreras. Can está consolidando su carrera internacional, y una colaboración con Demet, una estrella muy querida en Turquía y en el mundo, podría ser un gran impulso para ambos.
Demet, por su parte, está en un momento de gran éxito en Turquía, y una canción con Can podría abrirle puertas en el mercado internacional. Sería una jugada inteligente para ambos. Y hablando de jugadas inteligentes, ¿han pensado en la posibilidad de que la canción forme parte de la banda sonora de una nueva serie o película en la que trabajen juntos? Sería la estrategia perfecta. Atraerían a sus fans con la música y luego los engancharían con la historia. Sería un éxito asegurado. Pero, ¿qué tipo de música sería? ¿Una balada romántica al estilo de Responde mi amor imperdible? ¿O algo más moderno, más bailable, más urbano? Personalmente me encantaría escuchar algo que combine lo mejor de ambos mundos, la melodía romántica y emotiva con un ritmo actual y pegadizo. Sería una canción que podríamos escuchar una y otra vez sin cansarnos. Y hablando de canciones, me puse a investigar un poco y encontré algunas ideas interesantes de títulos que podrían quedarles bien. Además de Responde mi amor imperdible, que ya me tiene obsesionada, pensé en otros como Bajo el mismo cielo, Nuestro destino, La promesa de tu mirada, o Eternamente tú y yo. Todos ellos evocan romance, pasión y la conexión especial que existe entre Can y Demet. Pero volviendo al tema de los rumores, hay algo que me llamó mucho la atención. Hace unas semanas, un reconocido productor musical turco publicó en sus redes sociales una foto en la que se le veía trabajando en un estudio de grabación. Y casualmente en el fondo de la foto se alcanzaba a ver una pizarra con un título escrito a mano, que se parecía mucho a Responde mi amor imperdible. Lo sé, es una coincidencia muy vaga. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y si este rumor sigue creciendo, es porque algo de verdad debe haber en él. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la canción sea un proyecto secreto, algo que están trabajando en silencio, sin que nadie se entere. Sería una sorpresa increíble para todos sus fans. Imaginen la emoción de despertarnos un día y encontrarnos con un nuevo vídeo musical de Can y Demet en YouTube. Sería un sueño hecho realidad. Y hablando de sueños, me puse a imaginar cómo sería el vídeo musical. Como ya les dije antes, me encantaría que fuera en Turquía o en Italia, con paisajes impresionantes que reflejen la belleza y la pasión de la canción. Me imagino a Can y Demet caminando por las calles de Estambul, besándose bajo la Torre de Gálata, o bailando en una playa italiana al atardecer. Sería un vídeo lleno de magia y romanticismo. Pero más allá de los paisajes, lo más importante sería la conexión entre ellos. Que se miren a los ojos, que se toquen las manos, que se abracen con pasión. Que transmitan toda la emoción y el amor que sentimos al escuchar su música. Que nos hagan creer en el amor verdadero. Y hablando de amor verdadero, ¿creen que la canción tenga algo que ver con su relación personal? ¿Será una forma de expresar sus sentimientos el uno por el otro? ¿O simplemente será un proyecto profesional? La verdad es que no lo sabemos. Pero como fans, nos encanta especular y fantasear con la idea de que Can y Demet estén enamorados en la vida real. Sería una historia de amor digna de una telenovela. Pero volviendo a la realidad, tenemos que ser conscientes de que todo esto son solo especulaciones y fantasías. No podemos dar por sentado que la canción existe, ni mucho menos que Can y Demet estén involucrados en una relación sentimental. Sin embargo, eso no nos impide soñar, imaginar y fantasear con la idea de que vuelvan a trabajar juntos y de que encuentren el amor verdadero. Así que, ¿qué les parece toda esta información? ¿Se emocionan tanto como yo con la idea de la canción? ¿Creen que Can y Demet están planeando algo grande? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Y ahora, para seguir alimentando la emoción, quiero compartirles algunos consejos para estar al día con las últimas noticias sobre Can y Demet. Primero, sigan sus cuentas oficiales de Instagram, Twitter y Facebook. Ahí es donde suelen publicar las últimas novedades sobre sus proyectos profesionales y personales. Segundo, estén atentos a los medios de comunicación turcos e italianos. Ellos suelen ser los primeros en informar sobre los rumores y las noticias relacionadas con Can y Demet. Y tercero, únanse a los grupos de fans en redes sociales. Ahí encontrarán información exclusiva, fotos inéditas y debates interesantes sobre Can y Demet. Y hablando de unirse a grupos de fans, quiero invitarlos a que se unan al mío. En mi grupo de Facebook comparto las últimas noticias, fotos y vídeos de Can y Demet, además de organizar concursos y sorteos para mis seguidores. Es un lugar donde podemos compartir nuestra pasión por estos dos talentosos artistas.
Así que, ¿qué esperan? Únanse a mi grupo de fans y formen parte de esta gran familia. Y ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de emoción y especulación, quiero hacer un llamado a la calma. Sé que estamos todos muy emocionados con la idea de la canción, pero tenemos que ser pacientes y esperar a que haya una confirmación oficial. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las noticias falsas, porque eso solo nos causará decepción. Así que respiremos hondo, mantengamos la calma y esperemos a que Khan y Demet nos den la gran noticia. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, apoyándolos en cada uno de sus proyectos y manteniendo viva la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos en la pantalla, o en el estudio de grabación. La esperanza es lo último que se pierde. Y yo no estoy dispuesta a perderla. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden. Sigan soñando.